Eh, Vamos al punto central de todo. Abro el video. Bien, vamos al punto central. Acá tienen cuáles son, para nosotros, para la materia, aunque tengan ubicado que es un A, que es un B y que es un C, alcanza. Y con este cuadrito que tienen acá es más que suficiente. Entonces ya hicimos una descripción del A. El del B son los dramáticos emotivos. Acá es donde se va a concentrar la mayor cantidad de pacientes. En el grupo B, porque acá lo que tenemos son los histriónicos, los narcisistas, los antisociales y los trastornos límites. ¿Mm? En los antisociales hay una prevalencia mayor de hombres, en los borders o límites hay una prevalencia mayor de mujeres, y el factor común de todos es el alto dramatismo, la cuestión impulsiva, la cuestión errática y una oscilación, por eso es importante distinguirlos de la bipolaridad, una oscilación en el estado de ánimo y una cuestión errática, muy rápido entre idealización y desidealización, y la esencia es la hipersensibilidad. Son personas sumamente hipersensibles que generalmente están defendiéndose. Entonces eso que uno ve como maniobras donde buscan mucho la aceptación del otro, generalmente no la encuentran. Y entonces, casi todas sus acciones están orientadas a lo que nosotros veríamos desde otra perspectiva como seducción o grandes habilidades sociales que fracasan repentinamente, y es que están buscando una gran adaptación, y desde nuestra perspectiva, lo que han sufrido son ambientes sumamente invalidantes, ambientes invalidantes de sus estados afectivos y poco contenedores, con lo cual esto tiende a reproducirse, e incluso tiende a reproducirse en la forma en la que ellos tratan a sus propios hijos, y familiares y relaciones con las cuales entren en contacto. Vamos a hacer una descripción un poco mayor. Entonces, acá tienen otra forma para ver el cuadrito de el grupo B, el desajuste emocional, la dependencia, la alta extroversión, y lo de el mal socializados es que en realidad piénsenlo en otros términos, lo de antisocial, porque la palabra popular de antisocial es que no te llevas bien con la gente, y en realidad las cuestiones de trastornos antisociales es que están siempre al filo o en el borde de los problemas legales, más de ruptura con la ley, y de que sin que sean estrictamente unos delincuentes. Bien, en el antisocial lo que tenemos son patrones rígidos e inflexibles, afectividad expresada desde la hostilidad a la maldad, desprecio y violación de los derechos de los demás, proyección y externalización. Son personajes que nos fascinan mucho en general, y uno diría, pero no son tan antisociales. Sí, desde una perspectiva son sumamente antisociales, pero también son sumamente atractivos y seductores y tienen mucho éxito. Y por el otro lado, desde la perspectiva de la empatía, de la cual tanto en esta pandemia parece que sea la palabra mágica que resuelve todo, ustedes saben que tenemos una perspectiva desde la parte cognitiva y otra parte desde la perspectiva emocional. Entonces, una cosa es captar qué es lo que el otro piensa y otra cosa es compartir el estado emocional del otro. Entonces, que yo capte el estado emocional del otro no quiere decir que yo a su vez tenga unos frenos inhibitorios que me hagan compartir esa misma emocionalidad. Yo puedo entenderla y puedo manejarla, pero quizás no la sienta. Desde una perspectiva más psicodinámica, lo que hay es siempre un núcleo persecutorio. El sujeto experimenta la vivencia de todo lo malo está afuera, en contraposición a su mundo interior, que es valioso, y que no han podido desarrollar una relación de confianza con los demás, con lo cual son sumamente ellos inconfiables, poco confiables, pero no dejan de ser sumamente atractivos. Eh, entonces, ¿qué es lo que tienen? Fracaso para adaptarse a las normas, deshonestidad, mentir, estafar, impulsividad, irritabilidad, agresividad, despreocupación por su seguridad, falta de remordimiento, marcada predisposición a culpar a los demás, incapacidad para mantener relaciones personales duraderas, incapacidad para aprender de la experiencia, en particular del castigo. Porque también acá este es un grupo muy interesante donde ha fracasado
a lo largo del tiempo casi todo tipo de tratamiento psicológico. Uno de ellos es el castigo. El castigo falla. El tratamiento psicoanalítico clásico también falla. ¿Por qué? Porque el paciente en general lo que tiende a hacer es aprende la psicocháchara, se lo llama psicocháchara, entonces el tipo te va a después enredar en su complejo de Edipo, su madre, su padre, el desajuste, Italia, cuando yo vivía en los suburbios y qué sé yo, y aprenden la terminología psicológica para sensibilizar a los demás, pero sin que eso caiga. Eso está tratado en muchas series en donde en las últimas 2 décadas han mandado a los mafiosos a la terapia, sean psicoanalistas o no, y ahí se ve qué es lo que ocurre, ¿no? Que hay un aprendizaje y un mal uso. Acá tenemos nuestros trastornos antisociales locales para, para, para adaptarlos, pero la esencia siempre es la misma, ¿no? Volviendo al punto, no todo aquel que haya sufrido de privación infantil, de privación en la infancia, o que haya tenido un medio invalidante, llega a este cuadro. Pero sí se ve al revés, que una gran cantidad de los que llegan a estos cuadros han tenido medios invalidantes o desde la perspectiva de Winnicott han sido niños deprivados. Bien, los esquemas cognitivos son las normas de otros son malas. Solo los tontos siguen las normas. Las normas tienen que eliminarse. Lo primero para mí es el placer. Es como disfrutar el hoy, aquí y ahora. Si otros sufren por mi conducta, es su problema. Jódete por boludo, eso se lo agrego yo. Pero es una frase que aparece. Que se joda por pelotudo, yo no voy a... Que se curta. Es algo muy común que acá se dice, yo no soy un gil, esto es para giles, esto es para ovejas. Yo no soy una oveja. Tiene que ser ahora, 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 y tengo que tener cualquier cosa que desee. Vamos al trastorno límite. Tiene un núcleo psicótico depresivo y como mecanismo psicodinámico es la identificación introyectiva. Lo que tiene es inestabilidad en la autoimagen, la afectividad de las relaciones interpersonales y una notable impulsividad. Lo de la autoimagen lo van a ver en las compras compulsivas, y también lo van a ver en el trastorno dismórfico corporal, que es la cantidad de operaciones o la cuestión de la imagen externa que debería poder suplir ese self tan frágil, endeble y poco organizado, con lo cual yo necesito tener un auto importante o sufrir múltiples operaciones para poder cumplir, no con una imagen externa, que es como el mensaje social es que la cultura nos obliga a eso, pero yo lo estoy explicando en términos del trastorno, es que yo comparto eso y trato de ser el ideal de eso para después manipular a los demás y tener el agrado de los demás. No es que soy una víctima de ese modelo cultural, sino que yo lo entiendo muy bien y trato de utilizarlo, y por eso caigo en la sucesiva cantidad de operaciones, adaptaciones o lo que fuese para lograr esa imagen, y ahí tiene otro diagnóstico, que es el dismórfico corporal, o puede ser la vigorexia, que es ser un gran patobica a toda costa, etc. Ricardo Ford, profe. Claro, claro, pero ahí tenés, es perfecto el ejemplo. El hombre lo que quería era una gran aceptación social y producía rechazo y tenían estas oscilaciones emocionales y esta depresión y el consumo de sustancias y los problemas económicos y está en juego mi ser y yo digo, yo soy, yo. Aparece siempre en juego ahí la esencia de quién soy yo. Entonces, eso es lo que se externaliza y lo que aparece en el ámbito externo, más los problemas emocionales, las parejas, las irrupciones, etc. Eso transcurre a lo largo de todo el B, también es aplicable a Maradona, que llegó a hablar en tercera persona de sí mismo como si fuera Julio César. Entonces acá tenemos la característica esencial del TLP, es el patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales. Agréganle que son oscilantes, es amor y gran desilusión, y que no lo voy a dejar así, ojo, quiero avisar que voy a ir a romper todo, o te voy a denunciar, o voy a prender fuego, o me voy a cortajear, etcétera, etcétera, digamos.
Lo más frecuente es que estas características se manifiesten al inicio de la edad adulta, al finalizar la adolescencia. Y el problema de las autolesiones, ¿no? Es algo que está muy asociado al TLP y también al consumo de sustancias. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene una alternancia entre la idealización del otro y la devaluación del otro, porque es o vos o yo. Acá tenemos unos esquemas cognitivos clásicos. Estoy muy inseguro de mí mismo, tiendo a abandonarme, mi cólera domina mi conducta, mis sentimientos me arrollan, no puedo con ellos. Ella, él es muy agraciado y muy bueno, muy desgraciado y muy malo. Cuando sea desbordado, yo debo escapar, por ejemplo, con el suicidio. Quiero mencionar algo. Hay una esencia de esto que es la hipersensibilidad. Son muy, muy sensibles estas personas. Entonces se quedan pensando y les afecta mucho a nivel emocional todo lo que sea su autoimagen, la esencia o el concepto que otros tengan de sí mismo, con lo cual son muy sensibles a cómo se sienten. Por ejemplo, en una de estas series uno hace un chiste, otro se ríe y el otro le dice, ¿te parezco gracioso? ¿Te estás burlando de mí? Eh, ¿Quién está ahí? ¿Quién me hizo una pregunta recién? Hola. ¿Quién me había hecho una pregunta? Un alumno, un caballero. ¿Quién me hizo una pregunta? Hola. ¿Mm? Creo que eras vos, Ignacio, ¿no? No me contesta. Ahora lo voy a actuar. Escúchame, ¿vos te creés superior a mí? Me hiciste una pregunta, yo te respondí amablemente y ahora no me Hola, contestás. Sí, ahora me perdón. contestás cuando a vos... Sí. No, perdón, nada. Ya la cagaste, capo. Ya la cagaste. ¿Entendés? ¿Vos te creés superior a mí? Bueno, ahí lo tenés. Rápidamente me sentí herido. Y entonces, el tema de que vos muteás, no muteás, tu inhibición, tu timidez, la sorpresa de que un profesor de repente te pregunte vos, eso nada cuenta, y de repente yo te voy a reclamar que fui muy generoso y te respondí muy bien, atentamente, hace 3 minutos, y que vos no pagaste en consecuencia, con lo cual vos te creés superior a mí, yo soy una mierda, esto no lo puedo permitir, y vamos a romper todo. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahí? La impulsividad. ¿Para qué está esa conducta? ¿Por qué paso a la conducta? Paso por esto, porque siento mucho, tengo hipersensibilidad. Y la manera en la que paso a la conducta es porque espero que esa conducta regule mi estado emocional. Yo me sentí muy mal. ¿Mm? La esencia es cómo me siento. Si yo me siento muy mal, tengo que hacer algo. Esa es la idea que les aparece siempre en la cabeza. Es algo tengo que hacer, no lo puedo dejar así. Y tengo la esperanza de que ese estado, de que esa conducta vaya a calmar mi estado emocional. Supongamos que yo efectivamente, esto yo solía hacerlo en las clases eh, presenciales, entonces me bastaba solamente con golpear algún escritorio, algo un poco, eh, para generar así como un, ops, esto se nos va de las manos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, yo les cuento. Si uno realmente después pasa esa conducta, acá aparece un circuito que se llama el circuito del arrepentimiento y la desregulación emocional que me produjo esa conducta. Entonces, sigamos el proceso. La persona se empieza a sentir muy mal, pasa a la conducta, esa conducta aparentemente es para regular su estado emocional, luego, ¿qué es lo que le aparece? Le aparece un sentimiento nuevamente negativo a raíz de su propia conducta. Piensa que lo arruinó todo. Entonces yo voy y no puedo permitir que esa persona que pasea a su perro haga caca en mi vereda. Entonces, realmente porque se está cagando en mí. Al cagarse en mi vereda, se caga en mí. Yo no lo puedo permitir. Yo ya sé dónde vive esa persona. Hay un momento en que no aguante más y vamos a hacer algo muy simple, poco, a ver, poco Hollywood. Le junté un montón de soretes ahí muy rápido y se los tiré todos en la casa. ¿Qué les parece? Bien, es algo habitual, o sea, ni siquiera merece una línea en un periódico, una cosa por el estilo.
Luego de eso, de esa conducta impulsiva mía, agresiva, lo que me va a parecer es que me voy a volver a sentir mal por lo que hice. Con lo cual tiendo a pedir perdón y a sentirme mucho peor. Entonces voy a requerir otra conducta aún mayor para poder volver a regularme. Al principio esa conducta funciona. Entonces, vamos a otra escena, voy a una fiesta, a una reunión, una situación social, me siento, que esto es un rollo mío, me siento observado, no validado, no aceptado. ¿Vos qué te crees? ¿Superior a mí? Es que yo estoy todo el tiempo pensando en términos de inferiores, superiores, etc. Me pongo en pedo para calmarme. Una vez que estoy en pedo, paso a la cuestión impulsiva. Una vez que se pasó el pedo y tengo que ver con las consecuencias, empiezo a tratar de pedir perdón y a tratar de reparar el daño que hice, pero a su vez me vuelvo a sentir muy mal. Baja nuevamente mi autoestima y me siento un desastre. Mirá lo que hice. Soy un desastre. Con lo cual, mi estado emocional empeora y voy a necesitar algún otro tipo de conducta impulsiva. Con lo cual, ahora te voy a comprar una florería para regalártelo o te voy a comprar algo siempre desajustado, etcétera, y voy a comprometer una gran cantidad de dinero o de recursos o de lo que fuese, tanto negativo como positivo. ¿Mm? Bien, espero haber sido más o menos claro en la descripción. Trastorno histriónico, este tiene una prevalencia bastante chiquitita, es emotividad generalizada y excesiva búsqueda de atención. El esquema cognitivo clásico es las apariencias son muy importantes, la gente juzga por las apariencias externas, como te ven, te tratan. Yo debo tener la atención de la gente importante para mí, mi vida nunca debe frustrarme, el atractivo es lo más importante de mí mismo, las emociones hay que expresarlas rápida y directamente, yo debo tener siempre lo que quiero. Acá tenemos el narcisista, fantasías e imaginación exagerada con tendencia a la grandiosidad, falta de empatía, vuelvo a decir, la empatía no es que no lo entienda, sino que no me sirve a mí como freno inhibitorio, el dolor del otro. Esquemas cognitivos, nadie debe frustrar mi búsqueda de placer y estatus, yo soy más especial que los demás, yo solamente quiero que la gente diga lo especial que soy, yo debo admirarme, una vez que deseo algo debo tenerlo. Y acá tenemos pasamos al grupo C, ansiosos temerosos. Tenemos el trastorno evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo. En el evitativo lo que tenemos es la fobia social, la inferioridad, la timidez, la evitación, la vergüenza, la baja autoestima. En el dependiente la indecisión, la pasividad, el miedo, la soledad, el aferramiento, la necesidad del refuerzo. Y en el obsesivo compulsivo, reglas, organización, perfeccionista, excesivamente moral, eficiente, productivo y rígido. Bien, acá tenemos el evitativo. En la clínica los aspectos conductuales comunes son el aislamiento, el temor, la vigilancia y el alerta, la torpeza, la rigidez, la introversión, la timidez y la desconfianza. Bien, dependencia, trastorno de la personalidad por dependencia. Falta de confianza, comportamientos de apego y apoyo y autosacrificio, buscan activamente ayuda y consejos de los demás, son fieles, modestos, gentiles, acríticos y conformistas con los demás, caritativos, faltos de habilidades para actuar por sí mismos, incapaces de cuidar de sí mismos estando solos, pasivos, sumisos y no asertivos. Aspectos cognitivos, necesidad constante de consejo y de reafirmación, empatía con los demás, imagen de sí mismo como ineficientes y débiles, minimizar las dificultades, pensamiento poco crítico, ingenuidad, fusionan su identidad, esta carencia de identidad, que es la esencia del cuadro, la fusionan con el otro, tienen la expectativa de resolverla a partir del otro. Pinky cerebro sería esto. Falta de confianza en sí mismos. Y acá tienen los obsesivos compulsivos, estructurados, estrictamente organizados, meticulosidad, perfeccionamiento, planificación, etcétera, etcétera, etcétera. El punto de este cuadro, que es el más conocido por todos ustedes, es que cuando llega a realmente merecer un diagnóstico clínico, es porque se torna desadaptativo, se torna poco funcional, se torna rígido. Personas que necesitan mucho tiempo para mandar 3 mails, y si tienen que mandar 5 mails ya eso es un problema.
personas muy poco plásticas, mucha rigidez, y el choque constante con los sistemas. Al principio, si es solo un rasgo de personalidad, es muy funcional, pero luego se torna absolutamente disfuncional. Aspectos cognitivos, resistentes a cualquier idea nueva, dificultades para establecer prioridades, difíciles de convencer, miedo al fracaso, insatisfacción con su estado actual. Acá lo tenemos. Dependiente, evitativo y obsesivo. Este grafiquito es muy lindo. El dependiente es el amarillo, que va a estacionar siempre con alguien. El evitativo es el que se aparta. Y el obsesivo es el que toma todas las medidas para estar perfectamente en orden y señalar además que el otro no lo está. Hay que aclarar eso. Bien, hemos terminado y la clase que viene vamos a seguir con abordajes terapéuticos para los trastornos de la personalidad. Bien, ¿alguna consulta antes de cerrar? ¿Podríamos ver la diapositiva de la parte cognitiva del primero de los 3 trastornos, por favor? La parte cognitiva, a ver, ¿estás viendo? Sí. Sí, sí. Ok, ¿cuál estás buscando? Yo tengo una pregunta con respecto al parcial. ¿Esto cómo más o menos va a ser con un ejemplo de las preguntas o nos van a poner algún caso o cómo va a ser? Después hablamos de eso. Sigo con la clase. Antisocial. ¿Esto estabas buscando? No. No, recién de los últimos 3, cuando fuiste pausando, la cognitiva. Este. Aspectos cognitivos, este. ¿De los dependientes? El segundo, la segunda diapositiva. Sí. Conductuales cognitivos, este. Por ahí me equivoqué, es la que termina con la palabra fantasía. Acá. Este. Exacto, gracias. Bien, hacete un print. Bien, por hoy terminamos. El parcial siempre hacemos una mixtura entre algo clínico, pero en el segundo parcial, no en el primero. Bueno.